un seminario sobre lo que está pasando, ¿no? Y para los que no saben o están un poquito desapercibidos, estamos en una lucha espiritual muy fuerte en cuanto a la identidad, porque Colombia y el gobierno está intentando cambiar el diseño original, ¿sí? Entonces, hoy y el viernes y el miércoles estuvimos tratando ciertos puntos, pero el tema central de hoy no va a ser la homosexualidad, el tema sexual de hoy no va a ser la fornicación, no va a ser eso. El tema central de hoy va a ser la santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y creo que es uno de los temas más importantes y uno de los temas más olvidados en este tiempo. Entonces, ayer incluso yo me duré todo el día buscando sobre la homosexualidad, sobre qué pasaba, y no salió nada. E incluso yo me asusté porque yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sale nada? Porque días anteriores había buscado y había salido. Incluso intenté entrar a unas páginas y no me cargaban, entraba a otras y sí cargaban, entonces yo no entendía qué estaba pasando. Entonces me puse a orar y entendí que Dios quería que habláramos era de la santidad. Entonces, vamos a leer. ¿Ya todos lo encontraron? Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Quiero regalarles un versículo, no lo busquen, en Gálatas 5:19, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ok, antes de empezar, quiero definirles cada una. La primera es adulterio. El adulterio es cuando dos personas están casadas y una de las dos tiene relaciones sexuales con una persona que no es su esposa o su esposo. La fornicación es cuando dos personas no han contraído el vínculo del matrimonio y acceden a tener relaciones sexuales. La inmundicia es todo aquello que tiene que ver con pecados inmorales, sexualmente hablando, ¿sí me entienden? Y la lascivia es como el punto más alto. Lascivia, traducido al castellano, significa sin freno. O sea, es una compilación de todos los pecados que tienen que ver con el área sexual de una manera desenfrenada. Por eso podemos observar lo horrible que está haciendo ahora mismo la humanidad. Incluso en la playa de Los Cocos hace poquito me di cuenta que me mandaron un video de que estaba siendo prácticamente un objeto de basurero, y eso incluso es pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la creación para que la cuidemos, no para que hagamos con ella lo que queramos. Entonces, incluso estaba buscando y encontré una persona que había tenido relaciones sexuales con 14 clases de animales distintos. Ahora, ¿por qué se está viendo eso? Porque es un demonio que está operando a través de muchos ámbitos, incluso de ámbitos de medios de comunicación, ¿sí? Y está metiéndose y la iglesia no está haciendo nada. Entonces, la razón por la que hoy estoy acá es porque necesitamos santidad y necesitamos ser santos. Pero muchas veces tenemos un pensamiento sobre la santidad que está muy fuera de lo que en realidad es. La santidad no es que yo venga y me peine hacia medio lado, me vista con la camisa por dentro, utilice pantalón de drill, venga con la Biblia debajo del brazo. Eso no es ser santo. Eso es una apariencia. Eso no es ser santo. Ser santo va más allá. E incluso les pongo un ejemplo bíblico. El único hombre que, como todos sabemos, ha tenido un corazón conforme al corazón de Dios ha sido el rey David. ¿Pero por qué? Porque David nunca rompió su comunión con Dios. Incluso cuando pecaba, él seguía ahí en los pies del maestro. Amén. Sin importar qué pasaba, él seguía ahí. Es un ejemplo claro de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas, lo primero que hace el diablo es mandarte pensamientos de que ya eres impuro, de que si Dios no se mueve en lo que es impuro, entonces Él no me va a escuchar. Incluso la televisión nos muestra que si pecaste, ya no tienes derecho a orar. En esta mañana yo vengo porque quiero romper ese paradigma.
Dios te va a aceptar, hayas pecado o no, te hayas equivocado o no, porque Él ya lo sabe. Incluso, yo creo que todos saben cuál es la película que es Volver al Futuro, ¿no? Sí, la de que un niño que pasa algo y por un accidente vuelve al pasado y después se vuelve loco intentando volver al futuro. En esa película yo siempre, la primera vez que la vi, yo siempre quise como que se sentiría, ¿cierto? Tú pudiste haber, volviendo al pasado, pudiste haber cambiado 1000 cosas. Ahora, en esta mañana hay un Dios que te dice que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y así tú te equivoques hoy, Él tiene un final para ti de victoria. Así tú te equivoques hoy, Él tiene lo mejor para ti y para tu familia. Amén. Porque no interesa, porque Él ya sabe que te vas a equivocar, Él ya sabe que no eres perfecto, Él sabe que luchas con cosas. Pero lo que Él necesita es que tú estés agarrado y agarrada de su mano y que tengas un corazón dispuesto a cambiar, porque es que a Él no le interesa las apariencias, a Él no le interesa cuánta plata tengas, a Él no le interesa más nada. Él lo que le interesa es que estés dispuesto a cambiar por Él y a vivir en santidad por Él. Amén. Entonces, la palabra santidad o santo, la palabra ser santo no es estar libre de rotos o libre de cosas, no. Ser santo es estar apartado para Dios. Que aunque yo sé que me equivoco, sigo ahí. Y es algo que la mayoría, e incluso me atrevo a decir que todos, nos hemos olvidado. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida peco y en lugar de ir al maestro a que me cuide, me quedo y cada vez me alejo más. Es prácticamente como decir, yo me enfermo y no sé, una enfermedad, digamos que, no sé, me da zika, pero digo, y mi mamá me dice, no ve al médico, yo le diga, no mami, voy cuando me sane. O sea, prácticamente es lo mismo. Tú pecas, pero en lugar de ir al médico, de médicos, te quedas esperando sanarte solo. Y lo que no te das cuenta es que si tú no buscas un tratamiento, la enfermedad te empeora. Y muchas veces pensamos que si me equivoqué, ya se acabó. Dios, y escuchamos desde pequeño y desde muy temprana edad, Dios tiene cosas para ti, Dios tiene cosas para tu hijo, pero al ver que mi hijo no es ahora lo que me dijeron que sería, me frustro y digo, no puede ser, se equivocaron. Incluso se los conté el miércoles. Mi papá le dijeron que tuvieron un sueño sobre que yo iba a predicar a los 16 años. Y yo era el típico hijo de pastor rebelde que se ponía a jugar fútbol en la terraza, que hacía lo que le daba la gana. Y mírenme ahora, tengo 15, todavía no tengo 16 y ya Entonces, las promesas que Dios hace sí se cumplen. Solamente tienes que estar agarrado de su mano, no interesa que te equivoques. Y lo digo y hago énfasis porque siempre hacemos lo mismo. Nos alejamos olvidando que Él ya sabe el futuro, Él ya sabe que te vas a equivocar. E incluso, vamos a hablar de algo. Vamos a hablar de Pedro y de Jesús, ¿cierto? Él, su nombre de pila, por decirlo así, no fue Pedro desde el principio, él se llamaba Simón. Entonces, pasa algo. Jesús estaba reunido con sus discípulos, todos conocemos la historia, y le dijo, ya es tiempo de que yo sea crucificado. Y ¿qué dijo el bocón de Pedro? No, Señor, yo te seguiré todo el tiempo. Y como lo que la mayoría de veces hacemos cuando venimos a la iglesia. Dios, no voy a pecar más, Padre. Mira, no voy a ver más pornografía, no voy a tratar mal a mi mamá más, a mi esposa, la voy a cuidar. Llegamos a la casa y lo primero que hacemos es ver pornografía, tratar mal a la mujer, a la mamá, y nos olvidamos de eso. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro le dijo, no, maestro, yo te seguiré todo el tiempo. Y le dijo 1000 cosas y 1000 palabras bonitas. ¿Y cómo le respondió Jesús? Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces.
Si a mí me hubieran dicho eso, yo honestamente ni siquiera hubiera ido cuando lo estaban crucificando. Pero él decidió ir, y cuentan que cuando lo estaban crucificando, él estaba en la multitud, pero no estaba ni tan cerca como para que lo crucificaran con él, ni tan lejos como para no ver. Entonces él estaba ahí pendiente. Y estando él ahí, dice una persona, el típico chismoso de todos: ¿tú no eras el que caminaba con Jesús? Y él dice: no, ¿cómo va a ser? Yo no. Después llega alguien más y le dice: sí, mira que tú vistes como los que andan con él. Yo me imagino que él debe haber dicho como que no, ¿cómo le van a creer? Es una persona loca o algo así. Y después llega alguien más y dice: sí, tú incluso tienes apariencia y hablas como él, ¿sí? Entonces, yo me imagino que el grado de frustración fue tan grande que incluso la Biblia dice que no dijo no, sino que maldijo, ¿sí? Entonces, eso debió haber sido horrible. Y para rematar, él se acuerda de que el maestro le había dicho que lo negaría. Imagínense que él lo haya dicho en una de las versiones, no estoy muy seguro si es la Reina Valera, dice que el maestro alzó sus ojos y se encontraron las dos miradas. Imagínense lo horrible que es que el maestro te haya dicho: me vas a negar, que tú niegues que el maestro dijera eso, y que para remate cuando lo hagas él te esté viendo. O sea, eso debió haber sido horrible. Cuentan que la Biblia que después se fue, incluso cogió las redes de nuevo y se fue a pescar. Y cuando estaba, yo me imagino que no sé, estaba él triste, frustrado por lo que había hecho. Y yo me imagino, no, como que al diablo acá de este lado: viste, te equivocaste. Y no solamente te equivocaste, sino que también lo maldeciste. O sea, yo que tú me mato, hago lo mismo que Judas o algo así, no sé. Y no sé, me imagino al diablo también diciéndole de paso: por ahí estaban los que escriben la Biblia y eso va a salir en la Biblia o algo así. O sea, el diablo siempre se encarga de hacerte sentir culpable, de hacerte sentir que no sirves, pero sabemos que no somos culpables, sabemos que sí servimos y que para Dios servimos mucho, porque si no saliera a nuestro encuentro, si no estuvieras aquí hoy, quién sabe dónde estarías, pero los que estamos acá sabemos que Dios nos ama, amén. Entonces, cuenta la historia de que Pedro ya se fue con algunos de los discípulos a pescar de nuevo. Ya pasaron los 3 días, está intentando pescar, no pescó nada. ¿Por qué? Porque yo les quiero dar una noticia a ustedes. Dice la Biblia que de modo dice que, parafraseando, que lo que somos ahora ya no somos lo mismo que lo que éramos antes, porque en Dios todo es hecho nuevo, amén. Pedro, ¿qué era? O Simón, ¿qué era? Él era pescador. Lo que tú hacías en el mundo ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque te convertiste en un pésimo mundano, pero también te convertiste en uno de los mejores cristianos. Ya ustedes no están para hacer lo mismo que hacían antes, ya ustedes no están para ir a tomar alcohol, ya ustedes no están para drogas, ahora ustedes están para predicar la palabra, amén. Por eso fue que Pedro no consiguió nada, porque él ya no estaba para eso. Ya Dios lo había cambiado, ya Dios lo había transformado, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que él estaba en su afán de pescar y de repente escuchan a alguien por allá por la orilla: ¿ya pescaron algo? Sabiendo que no habían pescado nada. Y yo me imagino que Pedro en su afán le dijo a Juan: dile que no hemos pescado nada. Y Juan le dice: no hemos pescado nada. Y de repente al ratico él mismo, que todos sabemos que era Jesús, le dice: tínenla del otro lado, del lado derecho. Y Pedro dice: pero ya hemos hecho eso, lo hemos pasado por todos lados, hemos ido y hemos venido y no hemos conseguido nada. Y no le prestan atención. Y después vuelve y le dice: tínenlo del lado derecho. Y Juan dice: no, ya este man está loco, hay que quitárnoslo de encima, vamos a tirarlo. Efectivamente lo tiraron y de repente todos los peces empezaron a llegar. Yo me imagino el shock que tuvo haber tenido Pedro. ¿Por qué? Porque recuerden que eso ya había pasado. Ya Dios lo había buscado a Pedro de esa manera, ya le había llenado una vez las redes. ¿Sí lo recuerdan, cierto? Entonces, yo me imagino que él debe haber dicho: no, ya valí. O sea, ya, este es el sello de él, debe ser él.
y volteó y se dio cuenta que efectivamente era el maestro. Y se fue, y cuando llegó allá, y es lo que nosotros la mayoría de veces pensamos, me imagino yo que él debe haber dicho, no, ahora me va a decir, me va a regañar, me va a criticar por lo que hice. Pero ¿con qué se encontró? Con que el maestro no sé de dónde, no sé cómo, alguna versión dice que le estaba haciendo el desayuno o le estaba haciendo alguna comida. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero a ese que lo negó, a ese que lo maldijo, Jesús le estaba preparando comida. ¿Por qué? Porque sin importar qué tú hagas, Jesús siempre va a estar ahí para cuidarte. Amén. E incluso cuando más te alejes tú, Él siempre va a estar ahí por ti. Porque Él vino acá a morir fue por ti, sabiendo que ibas a ser pecador. E incluso, aunque esto no les guste, yo les puedo decir ahora que puede que apenas salgamos, puede que en la noche, puede que mañana, tú vas a negar a Jesús. En algún momento, con alguna actitud, con algún pecado, tú lo vas a negar. Pero eso no significa que estés fuera de su amor, porque dice incluso una canción que nada nos puede sacar del amor de Dios, nada es tan grande, tan alto ni tan bajo como para sacarnos de Él. Incluso ningún pecado, solamente necesitas un corazón dispuesto para ser moldeado. Ahora, quiero que recuerden algo. Las circunstancias de ninguna manera deberían o deben hacer que tú te alejes de Dios. ¿Por qué? Porque la misma agua que hace que la papa se ponga aguada para el puré, hace que el huevo cocido se ponga duro. ¿A dónde quiero llegar? A que no es la circunstancia, no es por lo que estés pasando, es de qué estás hecho tú, es en quién estás confiando, porque la circunstancia puede ser muy difícil. Incluso, yo estoy seguro que aquí nadie, absolutamente nadie, ha pasado por un madero, ha pasado por látigos, ha pasado por corona de espinas, y Él nunca maldijo el nombre de Jesús. Y Él es nuestro ejemplo, y dice, sed santos como yo soy santo. O sea que sí se puede ser santo, y sí se puede seguir los pasos de Jesús. Sí podemos ser salvos. Dios es un Dios de amor, amén. Pero no nos aprovechemos de eso. En la Biblia dice que Él también es fuego consumidor. Y que Él te ame y que Él esté ahí cuidándote todo el tiempo y protegiéndote no significa que ahora tú vas a hacer del pecado un deporte y te vas a poner a hacer y a deshacer. Hay que ser justos, así como Él es justo. Si hay alguien que me ama y dio su vida por mí, yo no tengo por qué seguir viendo pornografía sabiendo que está mal. Yo no tengo por qué seguir tratando a mi mujer como la trato sabiendo que está mal. Yo no tengo por qué seguir haciendo trampa en el empleo porque sé que está mal y porque sé que a Él no le agrada. Y si Él murió por mí, tengo que tener la dignidad de decir, si Él murió por mí, yo tengo que seguirlo. ¿Por qué? Porque Él compró tu vida a precio de sangre. Y es necesario que entendamos que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, incluso lo leía, personas que dicen, no, yo estuve en la casa de mi novia y de un momento estábamos viendo una película, yo la abracé, de repente no sé cómo quedamos desnudos, nos besábamos, nos tocamos, pero no tuvimos sexo. ¿Qué pasa? Que de una u otra manera no te las embarraste, pero sabes que las embarraste, ¿sí me entienden? O sea, no la metiste completa, sino metiste nada más el zapato, ¿sí me entienden? O sea, estamos creyendo que porque no llegue al acto no me las embarré, y no es así, porque incluso hay una parte de la palabra que dice que con solo ver a la mujer ya codiciaste con ella en tu corazón. ¿Por qué dice eso? Porque es que equivocarme o pecar no es una cuestión de si hago o no hago, también va en qué pienso y en cómo actúo. Porque puede que, y eso es algo con lo que lidiamos los hombres todo el tiempo, mami, no me vayas a regañar por lo que voy a decir, pasa una niña linda y es lógico que uno mire, ¿cierto? Ustedes vieron la cara que puso mi mamá. Es lógico y es normal que eso pase, pero ¿cuál es el problema con que tú tengas pensamientos malos? Un pensamiento malo no viene de un momento a otro. Un pensamiento malo en ti o una mirada así. Un día yo estaba en Ocean y iba un man pasando y pasó una niña linda y el man literalmente hizo así.
y después se lleva largo. O sea, eso se ve horrible. Ahora imagínate que te vean a ti aquí en la iglesia y que después vayas a pasar esa pena por allá. Son pensamientos y son cosas que suceden. No porque, no, yo voy caminando de repente en la calle y caí en tentación. No, eso no es así. Son cosas que van de una trascendencia. Son raíces que tú dejaste que entraran en algún momento. Porque el pecado no es así que tú vas y ya te pecaste. No, no es así. Son cosas que van poco a poco, que tocan la puerta, que te hablan al oído de una manera linda. Pero tú decides si entrar, si dejarlos entrar o no. Amén. Entonces, hay un cantante que es cristiano, muy reconocido, no le voy a decir el nombre porque no estaría bien. Y esta persona, hubo un momento donde estaba en un hotel y entró al computador, entró a la internet y estaba buscando cosas, estaba abriendo el email, estaba hablando por su esposa porque en ese tiempo no había Facebook sino email. Entonces estaba hablando y de repente le llegó una publicidad. Yo creo que todos en algún momento hemos visto que quiero salir contigo esta noche o algo así. Publicidades. Dice él que él se equivocó, dice, y que hundió donde no era, dice él. Yo no creo, pero dice él. Y entró a la página, y la página era de pornografía. Cuenta él que él decía, no, yo puedo y tengo la madurez porque soy un predicador y soy un ungido de Dios, de verlo y que no me pase nada. No estaba la esposa, no estaban los hijos, pero Dios lo estaba viendo. Sin embargo, no pasó nada. Él entra y bueno, normal, cuenta él y dice, aparentemente yo estaba rechazando lo que veía. Yo decía, no, ¿cómo puede ser que la humanidad esté así? Pero lo veía. E incluso llegué a un punto donde me excité con lo que estaba viendo, aunque estaba maldiciendo lo que estaba viendo. Entonces pasó una semana. A la semana siguiente, cuando viajó de nuevo a dar otro concierto, volvió a verlo. Al cabo de 2 semanas ya era un adicto a la pornografía. Duró con ese secreto 10 años. Y no con el secreto de verlo 2 veces, sino viéndolo cada día. Prácticamente se convirtió en un consumidor de pornografía. Durante 10 años de su vida, él se sintió mal, se sintió sucio, e incluso cuenta que una vez entró su hijo al cuarto mientras él veía, y se sintió horrible porque tuvo que apagar todo de una manera rápida para que su hijo, su propio hijo, no se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Hubo un momento donde la pornografía tiene algo, y es que, claro, mami, yo no he visto eso, es por lo que cuentan. La pornografía mete mucho virus al computador, porque todos sabemos que las mayores cosas que buscan los depravados y la gente, y es una población muy grande, son pornografías. Entonces mete virus, y hubo un momento donde la computadora se atrofió, se dañó, y mandó a un técnico de computación y bueno, le arregló, pero estaba el historial de todo lo que había, y el técnico lo llama y le dice, ¿usted quiere que yo borre esto? Él le dice, sí, claro, borre ese contenido del diablo, bórrelo. Y el técnico, cuando termina, le dice, yo escucho su música y soy cristiano, ¿quiere usted que yo ore para que Dios le quite esa maldición? Yo me imagino que él se debió haber sentido como se sintió Pedro cuando negó al Padre y se encontró con los ojos penetrantes de él mirándolo. Él le dijo, no, déjelo así, ¿cuánto le debo? Le dio y se fue. Cuando él cuenta su testimonio, dice, ¿cómo iba yo a orar y a dejar que él me orara si yo llevaba 10 años sin saber lo que era sentir a Dios, sin saber lo que era hablar con Dios? A mí me da pena montarme en un púlpito y decir, he cantado 2 minutos después de haber visto pornografía. He ministrado a las personas horas después de haberme contaminado con esa porquería. Pero lo hacía, ¿por qué? Porque
porque ya no era algo que yo pudiera controlar. Le di tanto control a eso en mí que ya yo perdí el control. Ahora, según él perdió el control, según él ya no podía más, pero todos sabemos que hay un Dios que hace lo imposible posible. Todos sabemos que aunque yo no tenga el control, si yo lo busco, Él me lo va a dar. Amén, porque Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Entonces, todo entra por el pensamiento. Una convención de pastores registró el índice en un hotel de la vez que mayormente han entrado a ver pornografía en una convención de pastores. Dirán ustedes, puede que yo no vea pornografía, pero ¿y qué estás haciendo con tu novia o qué estás haciendo con tu esposa? Incluso dentro del matrimonio hay cosas que no se pueden hacer. No solamente ver pornografía, no solamente es tener cosas que no se deben con mi esposa o con mi novia. También son pensamientos, son actitudes. Son puertas que yo abro y que de alguna u otra manera terminan alejándome de Dios, porque eso es lo que el diablo busca. Porque una de las cosas, incluso lo dijo mi papá el miércoles y el viernes, que más afectan una relación independientemente de lo que sea es la falta de comunicación. Y si tú no te comunicas con el Padre, estarás expuesto a que te pase cualquier cosa, porque es Él quien avisa. ¿Y cómo te va a hablar Él a ti si tú no tienes una comunión con Él? Si tú no lo conoces y Él no te conoce. No esperes que Él te hable si tú no buscas y no subes al monte a buscar su presencia. Es necesario que todos, independientemente de lo que seas, independientemente si tienes 80, 70, 15, 10, 20, 30 años, no interesa. Incluso Billy Graham, que es un hombre muy usado por Dios, dijo en una convención que había de pastores jóvenes: ustedes me ven y yo tengo 80 años y yo aún lucho y no he bajado los brazos, porque para mí muchas veces es difícil ver a una mujer bonita pasar por al lado mío y tengo 80 años. Iglesia, nunca bajen los brazos, ni contigo ni con tu familia, así el hijo sea una completa porquería. Recuerden que Dios es quien conoce el futuro, y si en algún momento Él dijo que esa persona iba a ser buena, que esa persona iba a ser grande, en Él nunca pierdan las esperanzas. Nunca pierdan las esperanzas, porque es que no fuiste tú quien lo dijo, fue Dios. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No interesa dónde esté ese hijo, dónde esté esa hija, que incluso qué esté haciendo ahora. Lo importante es que tú nunca bajes la guardia. Ora todo el tiempo. Mantente en comunión con Dios y nunca los alejes de tu oración. ¿Por qué? Porque la oración mueve montañas. Y la fe es muy necesaria. Incluso muchas veces toca dar un salto de fe. Muchas veces toca decir: hoy no quiero orar, pero ¿y si ese día tu hijo muere? Y en la oración, en esa oración de ese día, estaba la decisión entre si él vivía o no. Nosotros no tenemos un contrato con la vida. Y es necesario que estemos todo el tiempo en completa comunión con Dios. Hay una frase que dice: si pierdes la batalla mental, perdiste la batalla física y espiritual. ¿Por qué creen que es a la mente donde el diablo ataca? ¿Por qué creen que son dardos de fuego los que él envía a la mente? Porque la mente es de las cosas más difíciles de vencer y por donde el diablo más gana. La mente es la puerta más grande que tú le puedes abrir al enemigo. Por eso es necesario lo que dice la Biblia: orad sin cesar. Todo el tiempo. Y no es de estar arrodillados, no es de estar tirados, postrados, no. Es tener una completa comunión con Dios. Amén. Ahora, se preguntarán ustedes:
esto es algo delicado. ¿Cómo hago yo para que el enemigo no tome control de mi vida por medio de la mente? Sencillo. ¿Cuántos de los que están acá creen que la palabra tiene poder? Yo incluso he experimentado momentos en los cuales he estado orando y he necesitado decir: Dios, mis pensamientos están atados a tus pensamientos, mi corazón está atado a tu corazón. ¿Por qué? Porque son momentos en los cuales, y se los conté, yo estaba orando y oraba por mis amigos y yo creo que se deben acordar, y entonces llegaba el momento de orar por la niña bonita y yo me quedaba pensando en la niña bonita y se me olvidaba seguir orando por Dios. Entonces era la niña, qué linda que está la niña, qué estará haciendo, ya habrá hecho popó, ya habrá hecho esto. Son mil cosas que uno pasa por la mente y de una u otra manera tú te desenfocas y olvidas el verdadero propósito, que es estar con el Padre, que es estar ahí y orar y hablar con Él. Entonces, aten sus pensamientos a los... Alfredo, me va a vacilar la prédica. Son pensamientos que sí o sí son necesarios llevarlos cautivos a los pensamientos de Dios, porque me afectan a mí. Amén. Entonces, la homosexualidad sí o sí es un vacío que hay en el ser humano, en el joven, en el niño, en el que sea. Pero Dios ama al homosexual, pero aborrece la homosexualidad. Él ama al fornicario, pero aborrece la fornicación. Sea cual sea lo que tú estés pasando, lo que tú estés haciendo, lo que sea, el pecado que sea, Él te ama a ti, pero Él no ama lo que haces. Y Él no, de una u otra manera, no te va a dejar. Él siempre va a estar ahí con la mano extendida, esperando que tú le digas: ayúdame, esperando que tú le digas: te necesito. Porque Él no te va a dar o no va a permitir una batalla la cual tú no puedas librar. Él siempre le da las batallas más grandes a sus mayores guerreros. Amén. Él nunca te va a dejar solo, pero es un 50-50. Tú pones de tu parte y Él hace el resto. Amén. Entonces, la homosexualidad, ¿de dónde nace? Sencillo: una falta de una imagen de mujer o de hombre en la persona pues que está siendo afectada. Pero ojo, también hay un papel muy importante y es el que hacen los papás. ¿Por qué? Porque en la Biblia no habla solo de los que se acuestan, no dice homosexual, dice de los que se echan con varones o con mujeres. Pero también habla de los afeminados. Ser afeminado es como un pedazo o una rama, son actitudes de un homosexual, pero eso no significa que él sea homosexual. ¿Cuál es el riesgo de eso? De que aquí hay una línea, homosexualidad, heterosexualidad, y el pelado está en toda la mitad. ¿Sí me entienden? Perdonen que sea tan castizo, pero es así, o sea, está en toda la mitad, a un pie de ser heterosexual y a un pie de ser homosexual. Entonces, sabemos que la palabra dice que o eres frío o eres caliente, si no Jehová te vomitará de su boca. Padres, evítenle a Dios el vómito, críen bien a sus hijos. Al hombre no se le puede estar acariciando todo el tiempo, ni jalándole las orejas, ni de quién es mi bebé. No, eso no se puede hacer con un hombre. De pronto con una niña, pero hasta su cierto punto. A los hombres hay que tratarlos como hombres, porque es que son hombres. ¿Cómo le vas a pedir tú a tu hijo que después digamos que Dios lo quiere para ser arquitecto? Que Dios lo quiere para ser médico y los médicos tienen que leer bastante. Si tú lo acostumbraste a que viviera en una zona de confort, cuando él se choque con la vida no va a saber qué hacer. ¿Y qué le va a vender al mundo? No, tú eres homosexual porque no tienes actitudes de un hombre. Y él se lo va a terminar creyendo. Y es una verdad falsa, porque es que sabemos que él no es homosexual, pero muchas veces tu equivocación ha sido sobreprotegerlo de tal manera que incluso es algo científicamente comprobado. El hombre que pasa mucho tiempo con su madre, siendo niño, cuando crece se le pegan actitudes de ella. ¿Por qué? Porque el niño es prácticamente como una grabadora, como una esponja. Todo lo que él ve lo absorbe. Si él ve a su mamá sentándose así, y está todo el tiempo con ella, ya sabe cómo se va a sentar cuando él esté grande. Incluso muchas veces vemos en niños pequeños actitudes de la madre, y no es porque él nazca homosexual, es porque ese es el entorno en el que él se está desarrollando.
Entonces, padres, tengan cuidado de lo que hacen con sus hijos, porque muchas veces, por una mala crianza, se daña el buen futuro que Dios tenía para el hijo. Entonces, algo en lo cual quiero enfatizar, ya hablando un poquito más de si existe o no la homosexualidad, o si sí es verdad que naces homosexual o no. Mírenle la lógica al homosexual. El homosexual, digo yo, o sea, hablando de hombre, le gusta otro hombre que actúa como mujer, pero no le gustan las mujeres. ¿Sí me entienden? O sea, está buscando en otro hombre una mujer, porque es mejor no que se quede con la mujer. El diablo no es creativo. El diablo siempre va a buscar ir en contra del diseño original. Entonces, no es lógico que otro hombre esté buscando a un hombre que se comporte como mujer habiendo tantas mujeres en el mundo. De la misma manera las mujeres buscan otra mujer que se comporta como un hombre habiendo tantos hombres. No es lógico. Es algo ilógico. Y si tú te pones a hablar con ellos, ellos te van a decir, no, tú eres un homofóbico. Pero si fuera así, entonces la mayoría de ellos no son cristianos y dicen, Dios no existe. Ahí ellos están haciendo, digámosle, o vamos a bautizar esa palabra como cristofóbicos, porque es que están atacando mi creencia. Y no es que seamos homofóbicos, es que defendemos el diseño original de Dios. Amén. Entonces, cosas que son muy peligrosas en conductas homosexuales. La primera, y para mí la más relevante, es que pierden la salvación, porque al reino de los cielos no entra cualquiera, y mucho menos una persona que se afecta, se daña a sí mismo. Se preguntarán, ¿cómo así que se daña? Sencillo. Una pareja de homosexuales no van a estar todo el tiempo caminando felices de la mano. Va a haber un momento de intimidad en el cual van a tener relaciones. El ano, ¿qué tiene? Tiene unos anillos, los cuales están diseñados para expulsar. ¿Sí me entienden? Por ahí sale la materia fecal, sale todo eso. ¿Qué pasa cuando es introducido un órgano extraño? Se crean peladuras, se crean heridas. Es ahí de donde viene el famoso SIDA, es ahí de donde vienen las enfermedades sexuales como el gonorrea, el herpes, entre otras. ¿Por qué? Porque hay contacto permanente con la materia fecal, y cuando se forman heridas, la putrefacción y las bacterias que hay en la materia fecal entran a la herida. Es por eso que está comprobado científicamente que los homosexuales que lo hicieron con homosexuales de 20 años que tuvieron una vida sexual activa no pasaron de 10 años no teniendo una sola enfermedad. Les voy a nombrar las enfermedades. Son gonorrea, herpes, verrugas genitales, piojos púbicos, o sea, imagínense esa porquería, sarna, hemorroides, incontinencia fecal, desgarros rectosigmoideos, edema penil y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ese es el SIDA. Son tantas cosas y tantas porquerías que se ven, que a ustedes, a muchos les parece gracioso, pero es cierto, y está llevando a las almas que Dios ama al cementerio. Y como pueblo de Dios es necesario que hagamos algo por ellos, es necesario que hagamos algo por sus vidas. Y para terminar, quiero contarles un testimonio, no mío, pero sí que me impactó mucho. En una noche había una campaña, la cual estaba siendo dirigida por un pastor, un hijo de pastores también, que se llama Abraham. Y estaba lloviendo y estaba todo en arena, lleno de barro. Y de repente, al fondo había un mendigo. Y Dios le muestra que lo llame. Y lo llama, y él no quiere ir, y lo vuelve a llamar y no quiere ir, y él le dice, en el nombre de Jesús te ordeno que vengas. Dice el mendigo que él siente que algo lo empieza a empujar hacia adelante, y efectivamente llegó al altar. Mientras él se levantaba, todos los que estaban alrededor empezaron a ponerse de pie. Allá es cultura ponerse de pie cuando alguien importante pasa. Nadie sabía nada. Este pastor, Abraham, tenía un anillo que era carísimo. Incluso las personas de la universidad le decían, quítate ese anillo porque te van a cortar el dedo.
¿Qué decía él? Si Dios me dio el anillo, también me va a cuidar el dedo. Entonces, en el momento en que esa persona, ese mendigo, llegó adelante, Dios le dice a Abraham, Abraham, quítate el anillo, no lo ministres, quítate el anillo y colócaselo en el dedo. Él queda en shock. ¿Cómo un anillo tan lindo, tan caro, va a quedar en un dedo de alguien así, que huele horrible, que viene hecho encima popó, que viene hecho encima orín, que está asqueroso? ¿Cómo le va a poner algo tan caro? Y dice él que él siente en su mente que Dios le habla y le dice a Abraham, ¿quién te dio todo lo que tienes? Efectivamente él le responde, tú, Señor. Entonces le dice, entonces ¿por qué no sueltas lo que yo te he dado? Cogió, le puso el anillo y de repente el mendigo empezó a llorar. Uno de los, allá en esa cultura tienen por tradición hacer lo mismo que hacen los músicos acá, que esta cosita de acá, este asiento, lo ponen allá para los predicadores. Entonces ponen muchas sillas y allá se sientan los predicadores más importantes del encuentro. Uno de los predicadores sale corriendo a donde el mendigo y lo abraza y lo besa. Y otro viene corriendo a donde Abraham. Y Abraham le dice, ¿por qué ese pastor lo abraza y lo besa así? ¿No ves que está sucio? ¿No ves que huele horrible? El que vino corriendo le dice, lo que pasa es que él es su padre y tenía más de 5 años que no lo veía. Él que tú ves ahí siendo un mendigo horrible, hace 5 años era de los pastores de jóvenes más importantes que ha pisado México. Donde se paraba, estadios se llenaban, sanaba enfermos, liberaba cautivos. Pero había una niña que lo estaba persiguiendo y duró 3 años persiguiéndolo. Él siempre andaba solo y pensó que con sus dones era suficiente y bajó la guardia, bajó los brazos.